como lo habíamos dicho en la clase anterior, introducción a la apologética, la idea es darle a ustedes herramientas, ¿verdad? Para que luego entonces ustedes investiguen más. Aquellas cosas que le llaman la atención, que ustedes, como cristianos diligentes, ¿verdad? Buscan la información. Amén. Muy bien, entonces el tema de hoy es, vamos a ver, la unicidad del cristianismo. Ese es el tema que estaremos discutiendo en la mañana de hoy. Pregunto, ¿alguien conoce el término unicidad? ¿Se les hace familiar? Tiene que ver con unidad, Por ahí, alguien... Sí, puede ser, pero no sé si conocen el concepto. La palabra unicidad tiene que ver con único, singular, particular, muy específico, distinto de todo lo demás. Entonces, el cristianismo consta o se caracteriza por la unicidad. Es un sistema, por decirlo así, si se pudiese llamar de esa forma, único, exclusivo, correcto. Esa palabra es muy acorde. Y de eso es lo que vamos a hablar. La Biblia afirma unicidad. Y eso lo vamos a ver en muchas cosas. Una de ellas, la Biblia habla de un solo Dios. Jeremías 10, del 10 al 12, si alguien lo puede buscar, dice que, no solamente en este texto, sino en muchos otros más, pero el que tomamos de referencia es Jeremías 10. El Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. ¿Qué dice? Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Amén. Amén. El único Dios verdadero, hermano, Yahvé Elohim. Lo proclama el cristianismo. Un único camino. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Un versículo muy conocido por todos. Cristo es el único camino. Ustedes han escuchado el dicho que dice, bueno, todos los caminos llevan a Roma, pero no aplica para el caso de la fe. Solamente Cristo nos acerca a Dios. Amén. Entonces hablamos de la exclusividad, solo Cristo. Una única palabra. La Biblia es la única verdadera revelación de Dios. No es el Corán, no es la perla de gran precio de los mormones, no es el libro del mormón. Hay muchos otros textos por allí, ¿correcto? Pero solamente las Escrituras es la palabra revelada de Dios. Isaías 8:20. ¿Alguien si lo tiene rápidamente? El que lo consiga primero lo lee. Yo. A ver. Ok. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Una única esperanza. La fe en Jesús es el único camino de salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Y Gálatas 1:9. La única esperanza, la única fe en Cristo Jesús. Entonces esto demuestra que hay mucho, como decía la hermana Libe, exclusivismo, es único. Y esto nos puede traer muchos problemas. Hay gente que puede considerar que somos intolerantes porque, ustedes son los únicos que saben o los únicos que tienen la verdad. Y de hecho, en el caso de los cristianos del primer siglo, ellos proclamaban estas verdades. Y ellos podían convivir con gente idólatra que le daba tributo al César y los cristianos no. Pero sí, esto sí no metía en problema porque cuando les tocaba lanzarle el incienso al César, ¿verdad?, que venía la comitiva romana, ellos decían, no, Jesús es Señor. Entonces los asesinaban. Era el precio a pagar por la unicidad del cristianismo. Bueno, en otro orden de ideas, vamos a hablar de la base histórica del cristianismo. La base histórica es única. Fíjense, vamos primero a hablar de otras religiones, entonces luego vamos al caso de nosotros. El Islam se basa en las enseñanzas de un hombre, que es Mahoma o Mohamed. Este hombre, fíjense, él enseñaba que a él le ocurrió algo parecido a lo que le ocurrió a Salomón. Él vio que era muy rico, vio el sufrimiento del mundo y se dio cuenta que vanidad de vanidades todo es vanidad. La gente persigue cosas, pero... Ahí dice Mohamed, no es Mohamed, ¿es Mohamed o es...? Es Mohamed, está en inglés, lo que pasa es que... Así. Pero, o sea, dice no es Mohamed, o sea, vuelve otra vez. No. El Islam se basa en las enseñanzas de un hombre, de Mohamed, en las enseñanzas de Mohamed, pero no en él. Se basa en Mahoma, en las enseñanzas de Mahoma. En eso está basado el Islam.
Bueno, entonces este hombre vio el sufrimiento del mundo, la gente dice se apega a lo material, a la salud, a la juventud, eso es vanidad. Y entonces él, a los 29 años de edad abandonó a su esposa y a su pequeño hijo y se fue a meditar y a pensar. Entonces él dijo, no, lo que hay que hacer es desprenderse de los deseos. Nada, no me importa el sufrimiento, no me importa las cosas materiales, y al desprenderse de todos los deseos, entonces él va a lograr la felicidad, ¿sí? Al lograr hacerlo. Sin embargo, a él no le importó Dios, no, es que él en ningún momento pensó, bueno, voy a dejar lo material para enfocarme en Dios. Él dijo, me voy a despojar de todo, y obvió a Dios, él bypassó a Dios por completo. Entonces, si bien él tenía la razón al ver que vanidad de todo es vanidad, él tenía que, no, la diferencia con Salomón fue que Salomón al final concluye y dice, el fin de todo discurso es teme a Jehová. Eso fue lo que no hizo Mahoma. Una observación, hermano, me permite. Por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llama? De Mahoma, él no se desprendió de los placeres del mundo, o sea, él murió en el año 632, pero... Fue antes de Cristo. Sí, pero, ¿cómo te digo? No como Buda. Buda dejó su esposa y se fue a... Ay, no, tienes toda la razón. Yo estoy hablando de Mahoma y estoy pensando en Buda. Es Buda. Yo estoy... Disculpe, hermano, todo lo que digo ahorita es Buda, ¿oyeron? Okay. Sí, tiene usted toda la razón. Yo estoy aquí pensando en Buda y hablando de Mahoma. No, Mahoma tiene toda la razón. Me confundí por completo. Sí. Todo lo que dije es de Buda. Sí, Es de Buda. Mahoma Correcto. más bien, No, Mahoma, por supuesto, no, y de hecho, los placeres. claro, porque Buda es antes de Cristo, por eso es antes de Cristo, no, tiene toda la razón. En el año 632 fue Mahoma. Gracias por la corrección, tío, es así. Ok, el budismo, bueno, ya dije, todo lo que dije era del budismo, hermano, todo lo que dije era del budismo, gracias al tío Nexo. Buda fue al que tuvo ese dilema existencial, el que vio todo lo que veía y bueno, era rico y se desprendió de todo lo demás. Y en cambio, no, Mahoma es, bueno, la religión musulmana, ellos son los que tienen el Corán. ¿Ok? Y Mahoma es el profeta. Bueno, el confucianismo se basa en la enseñanza de Confucio, ¿verdad? Y bueno, por último, en el caso del cristianismo, el cristianismo no se basa en las enseñanzas de Jesús. No vayan a confundir esto. Por supuesto que las enseñanzas del Señor Jesucristo debemos seguirlas, pero nuestra fe, fíjense, se basa en Jesús mismo. El cristianismo no se basa en las enseñanzas de Jesús, sino en Jesús, en quién es Él, en la persona de Cristo, el Hijo de Dios. La salvación no está en las enseñanzas de Jesús, sino en Jesús mismo. Nuestra salvación está en abrazar a Cristo, la persona de Cristo. Entonces, no, eso no lo pudo hacer Mahoma. Crean en mí, mírenme a mí, no. Cristo, yo soy el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nuestra fe y nuestra confianza está en la persona de Cristo. De todas formas, tranquilo, hermano, esto después se puede dejar disponible. Recuerden que esto se está grabando y vamos a dejar después disponible el material. Así que no se preocupen por la información. Ok, el cristianismo tiene un recuento único de los orígenes. Vámonos entonces al origen de todas las cosas. ¿Qué dicen las religiones babilónicas? Ellas comenzaron con explican pues que el mundo material comenzó con una mezcla caótica primigenia de 3 aguas. Vamos a ver qué dice la religión egipcia. Asume un caos acuoso inicial de la que todo evolucionó. Todo empieza con agua. La mitología griega describe un caos de agua al principio. Los escritores romanos describen el origen como una interacción universal ciega de los átomos. Bueno, quizás se creen más sabios, vamos con los otros. El humanismo secular apoya un sofisticado proceso de evolución de la preexistente materia. ¿Cuál es el problema que vemos aquí? En todos los orígenes que hemos visto aquí. Todos tienen el mismo problema. Una hipótesis, todos tienen como una hipótesis, pero no tienen una certeza tampoco. ¿Pero de qué parte? ¿De qué inicia? No hablan de nada De una materia ya existente. Basan de una materia. Le pregunté, ¿de dónde salió el agua? Ajá. Una materia. ¿De dónde salió esa mezcla de agua? No sabemos. El problema es que ya parten de una materia preexistente. Nos iremos a preguntar, ¿pero de dónde salió la mezcla esa de las 3 aguas? No sabemos, ¿verdad? O ellos no lo pueden explicar. El cristianismo describe el origen del universo como una creación especial de un eterno, omnipotente Dios personal. Dios es el que hace las cosas de la nada. Él no requiere materia para que las cosas existan. Un Dios eterno explica el concepto del tiempo, ¿verdad? El Dios no está en la dimensión del tiempo, Él está más allá del tiempo. Dios es eterno. Principio y fin.
Un Dios infinito es la causa adecuada del espacio. Un Dios omnipotente da cuenta de la existencia de la energía y la materia. Él sí puede generar la materia. De hecho, lo hizo. Un Dios omnisciente explica la inteligencia y el orden de la creación. Lo habíamos comentado la semana pasada. Todas las cosas tienen un orden, la forma en que están configuradas, por decirlo así, la materia, las células, todo es tan complejo. Entonces puede ser eso de la nada, al azar, o sea, tener todo ese orden. Hay una mente inteligente detrás de toda la creación. Amén. Un Dios personal explica la vida, la personalidad y la voluntad dentro de la creación, en el caso de nosotros, ¿no? Del hombre, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso explica por qué nosotros tenemos la conciencia, por ejemplo, y la capacidad de pensar y de razonar. Es porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ok. Ahora vamos a hablar de la unicidad de Jesucristo. Jesucristo es único también, exclusivo. No hay otro personaje como nuestro Señor. En cuanto a la fíjense lo que dice aquí las Escrituras, la anticipación de su venida. Las profecías del Antiguo Testamento predijeron muchísimas cosas, no vamos a ver algunas. El linaje del Mesías, antes de que el Mesías viniera. Es más, cuando nos vemos en la Escritura, todo el Antiguo Testamento está diciendo Él viene. Todo apunta a Cristo. Él viene, Él viene, Él viene. Ya en el Nuevo Testamento, Él llegó. Entonces vemos lo que ocurre cuando llega el Mesías. ¿Qué más profetizaron el Antiguo Testamento? El lugar del nacimiento del Mesías, el tiempo en que había de nacer el Mesías, las cosas que el Mesías haría, el propósito del Mesías, los detalles de la muerte del Mesías, cómo iba a ser azotado, golpeado, etcétera, humillado. Todos esos detalles están en el Antiguo Testamento. Y algo muy importante, la resurrección del Mesías. Todo eso está ya profetizado en el Antiguo Testamento. Acá lo que van a ver, bueno, el nacimiento original del Mesías, muy importante también. ¿Alguien sabe dónde estará esa? ¿Alguien le suena la de Isaías? En Isaías, porque un niño no es nacido. Isaías Y la Virgen concebirá. 9:6. Y será su nombre Isaías Emmanuel, 9:6. fuerte. Fíjense, ahora lo que van a ver es una imagen aquí, no se ve muy bien, voy a ver si hago uso, pero esta me voy a pasar rápidamente. Lo que quiero que vean ahí es que esto que se ve ahí son las profecías del Génesis acerca del Mesías. Todas estas son profecías mesiánicas. Hay profecías que se repiten. Por ejemplo, que él iba a nacer del linaje de David. Ok, entonces eso está en varias profecías. O sea, hay una, y en distintos libros que se repiten con distintos autores. Bueno, aquí vemos entonces, vamos a ver si hago aquí una... para ver, discúlpenme, no. En Ezequiel 9:9 dice que Quería colocar una lupita. Aquí está. Ajá, aquí para ver si se logra ver. Ok, ahí, bueno, ahí vamos a ir jugando. Fíjense, por ejemplo, bueno, no importa, la voy a dejar ahí pequeño, no voy a leer alguna. Voy a leer alguna de ellas. Por ejemplo, que el Mesías nacería de la simiente de la mujer. Es la primera profecía que se ve en el Antiguo Testamento. Está en Génesis 3:15 y aquí en esta fila dice el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1. Correcto. Entonces, Génesis 3 ya tiene la primera profecía mesiánica. Vamos a ver alguna otra por aquí. Que el Mesías sería como un cordero sacrificial, por ejemplo. Eso está, voy a ver si uso aquí la punterita. Estoy trabajando por aquí. Estoy leyendo, que el Mesías sería el cordero sacrificial. Eso está en Génesis 22, capítulo 22, verso 8, y vemos su cumplimiento en Juan 1:29, Romanos 8, del 3 al 4, 1 Corintios 5:7. Entonces, bueno, seguimos. Voy a seguir pasando porque son muchas. Continuamos. Éxodo también habla de la venida del Mesías, que sus huesos, por ejemplo en este caso, sus huesos no serían rotos durante la crucifixión. Eso se ve hecho en Éxodo capítulo 12, verso 6, y vemos su cumplimiento en Juan capítulo 19, versos 32 y 33. El libro de Números, Deuteronomio, el libro de Ruth también dice que vendría del linaje de Boaz y de Ruth. Fíjense, capítulo 4, versos 12 y 17. Entonces, esto es una vista rápida, muchachos, porque es mucho. Primera de Samuel, segunda de Samuel, Crónicas, todo viene anunciando la venida del Mesías, que vendría del linaje de David, que sería el Hijo de Dios, que vendría para todas las naciones, etc. Y por supuesto, en cumplimiento en el Nuevo Testamento. Job incluso
tiene una profecía del Señor Jesucristo. Los salmos están ricos en profecía también. Aquí vamos a ver mucha lámina. Todo esto es la venida del Mesías, que sería el rey de los judíos, por ejemplo, Salmos capítulo 2, verso 6, y se cumple en Juan. Que el Mesías sería glorificado en la presencia de Dios, Salmos 16, verso 11. Que el Mesías sería crucificado, Salmos 22, capítulo 22, verso 14, y vemos su cumplimiento en Mateo. Todo esto es los salmos. Ok. Que fíjense, que la ropa del Mesías sería distribuida entre los soldados. Eso está en Salmos capítulo 22, verso 18. Que echarían suerte. Que echarían suerte, ajá, ¿verdad? Que el Mesías sería acusado por falsos testigos, Salmos capítulo 27, verso 12. Bueno, seguimos. Son muchas profecías. Como decía, todo apunta a la venida del Mesías. Ok, que el Mesías comunicaría un mensaje de misericordia, Salmos capítulo 45, verso 2. Que el Mesías ascendería al cielo, Salmos capítulo 18, 68, verso 18. Lo que quiero que vean es todo lo que viene anunciando la venida del Mesías. Que el Mesías sería el creador de todas las cosas, Salmo 102, 25, 27, y lo vemos en Juan 1.3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Ok, y bueno, los proverbios también. Fíjense que el Mesías, por ejemplo aquí, los proverbios dicen que el Mesías ascendería y descendería del cielo. Proverbios capítulo 30, verso 4. Y vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y también, fíjense, otro libro rico en profecía mesiánica, el libro de Isaías. Isaías es mesiánico. Fíjense, que nacería de una virgen, Isaías 7, que hablaría en parábolas, Isaías 6. Que los judíos rechazarían al Mesías, Isaías 6. Seguimos porque vienen muchas otras láminas del Mesías. Que el Mesías sería... Que el Mesías trataría a los pobres con justicia, Isaías capítulo 11. Que el Mesías sería la piedra angular, Isaías 28. Bueno, seguimos. Que el Mesías sería Dios, Isaías 40. Que el Mesías sería un pastor, Isaías 40 también, verso 11. No lo podemos buscar, bueno, eso es mucho. Que el Mesías sería protegido por Dios, Isaías 49. Que sería el siervo de Dios, Isaías 49 también. No, que alguna de ellas tenemos también vemos en los evangelios cómo Satanás trató de torcer las profecías también que Dios le había dado a Jesucristo para hacerlo pecar. Por ejemplo, que Dios enviaría a sus ángeles para protegerlo. Y cuando Satanás le tentó, torció esa escritura para hacerlo caer a él. Correcto, lo que comentaba Raymond incluso el día viernes, ¿no? Que, fíjense algo interesante aquí esta profecía, que los hombres negarían asociación con el Mesías, que eso lo cumplió Pedro porque lo negó. Eso está en Isaías 53 y se cumple, bueno, en los evangelios. Hasta eso fue predicho, cómo sus amigos lo abandonarían. Y ahí donde dice Ezequiel 9, que dice que iba a venir en un asno, o eso no. También. Iba a venir en un asno, Todo. predijo como si lo estuviera viendo en una fotografía. Correcto, todo eso. Que el Mesías sería asesinado, fíjense, todo esto de Isaías, voy a pasar para que vean todo lo que... Voy a pasar las láminas, ya que tengo que esperar un momento. Bueno, seguimos con Isaías. Todo esto es profecía de Isaías. Jeremías, que el Mesías vendría de profeta del linaje de David, que sería señor y rey, que nacería de una virgen, etc. El libro de Lamentaciones de profecía, que sería abofeteado en su cara,
Ezequiel también habla del Mesías. Ya quedará, mira, tarda un ratito. Pero Daniel. Diga el tiempo, hermana, que se predijo eso para los muchachos nuevos. Bueno, en el caso de Isaías fue un libro de Jeremías, ya va. Primero fue Isaías, pero en el caso de Isaías fue como 750 años antes del nacimiento del Mesías. Correcto. Oseas, Joel, Amós, todos apuntando a la venida del Salvador. Todo el Antiguo Testamento apuntando a la venida del Mesías. Micaías, Ageo, Zacarías, que fíjense que el Mesías sería humilde de espíritu, Zacarías 9. ¿Qué era la mina? Y Malaquía, ya, por fin. Ya llegamos a Malaquía, muchachos. Entonces, todo eso era nada más para que vieran todas las profecías mesiánicas. Y por supuesto, estas no son las únicas profecías que menciona la Biblia. Estamos hablando de profecías mesiánicas, no, por ejemplo, de los acontecimientos. Por ejemplo, en Isaías vemos el futuro de ciudades que iban a ser destruidas, etcétera, el destino de las naciones. Pero aquí estamos hablando de la venida del Mesías y de lo que él haría. Sí, exacto. Todas las profecías están allí resumidas. Ok. Bueno, seguimos con la unicidad de Jesucristo. Otra cualidad del Señor Jesucristo, una vida sin pecado. Jesús vivió una vida entera sin pecado en pensamiento, palabra y acciones. Las Escrituras dicen, Pedro escribió, Él no cometió pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Juan escribió, y no hay pecado en Él. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Judas dijo, he traicionado a la sangre inocente. El mismo Judas que lo traicionó reconoció que él era inocente. Mateo 27, 4. Pilato dijo, yo no hallo en él ningún delito. Podemos ver que incluso los impíos veían, pero bueno, él es inocente. Hasta ellos podían reconocer que no había faltas en él. Pablo escribió, él no conoció pecado. 2 Corintios 5:21. Ahora vamos a ver lo que dijo Jesucristo de sí mismo. Yo hago siempre lo que le agrada, refiriéndose al Padre. Amén. Él dijo, yo hago siempre lo que le agrada. Juan capítulo 8, verso 29. Ok, vámonos entonces a una de las cualidades más, digamos, importantes del Señor Jesucristo, y es su divinidad, hermano. La divinidad de Jesucristo ha sido atacada por los siglos. Y de hecho de allí hay sectas que surgen precisamente porque atacan que el Señor fuera Dios. ¿Qué dice Juan 1:1:3? Jesús fue el creador. Colosenses 1:16 también lo dice. Voy a buscar Colosenses y te busca. Dice Juan 1. Los primeros del 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando de Cristo, amén. Colosenses 1:16 dice, hablando de Cristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Cristo es el creador también. Jesús dijo ser Dios delante del sumo sacerdote. Marcos 14:6-4, voy a buscarlo rápidamente. Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. ¿Por qué el sacerdote se rasga las vestiduras al escuchar eso? Se indigna. Ajá, pero ¿de dónde venía esta costumbre? Porque fue una blasfemia. El sacerdote entendió, según lo que él ya, el conocimiento que tenía de Dios, de que a menos que Jesucristo no hubiese sido el Mesías, hubiese sido una blasfemia. Si hubiese dicho otra persona, hubiese sido una blasfemia. Él se rasgó porque él entendió, se está haciendo igual a Dios. Entonces la reacción del sumo sacerdote denota que él entendió que Jesucristo se estaba haciendo igual a Dios, y por eso se rasgó las vestiduras. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. La misma situación. Se está haciendo igual a Dios, vamos a matarlo. Juan 10, del 30 al 33.
Jesús, Perdón, es ajá. como decir, nos está tomando el pelo, como quien diría hoy en día así, ¿verdad? Pero recordemos Burlándose. que estamos en una sociedad muy religiosa, ¿verdad? Y ellos al ver eso dicen, este hombre con su boca, o sea, está mintiendo y está blasfemando a Dios por las declaraciones que él hace. Jesús habla como si él fuera Dios, porque os digo, pero yo os digo. Este es el caso, por ejemplo, con la ley de Moisés. La ley de Moisés fue entregada al pueblo, a través de Moisés obviamente, pero quien escribió la ley, o por lo menos en el caso de los 10 mandamientos, fue la mano de Dios. Él mismo escribió los 10 mandamientos. Entonces, esta ley fue entregada al pueblo y cuando el Señor Jesucristo viene y dice, Moisés dijo tal cosa, más yo os digo. O sea, que él estaba poniéndose por encima de la ley, porque era el único que tenía la autoridad de hacerlo. Aquí está un ejemplo, Mateo 5, 20, 22. Pero bueno, ya ustedes conocen esos casos. Jesús, este sí está interesante. Alguien que busque Mateo 8, 2. Fíjense, Jesús pidió y aceptó la adoración como Dios. Yo leo. Ajá. Dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ven, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a él. Ese es Mateo 8. Ajá, y 14:33. Mateo 14:33. Fíjense que dice que se postró delante del Señor Jesucristo. Al Señor no le molestó eso. Dice 33, dice 14:33. 14. 33. Mateo 14:33. Ok. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vinieron y le adoraron y dijeron verdaderamente el Hijo de Dios, y el Señor no tuvo problema con recibir esa aceptación. Fíjense que en el caso de Apocalipsis, ¿alguien recuerda el caso del ángel? Que Juan viene y se postra y no hagas eso, el ángel lo tiene, no puedes hacer eso. En cambio el Señor no lo detiene, el ángel no puede recibir adoración, pero el Señor Jesucristo sí, y por eso Él la acepta. Juan 20, de 27 a 29 dice, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás lo reconoció. Bueno, y le dice, porque me has visto creíste, bienaventurados los que vieron sin creer, los que creyeron sin ver. Entonces, vemos cómo la divinidad de Cristo en estos casos. Y los críticos de Jesús dijeron, él decía ser hijo de Dios. Hasta los testigos decían, pero es que él se hace igual a Dios, que es lo que veníamos hablando de los fariseos, de los sacerdotes, de los más religiosos. Juan 19, 7. Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces, este hombre se hace igual a Dios. Ok, otras características, bueno, sus enseñanzas. Aquí no voy a detenerme mucho, las enseñanzas del Señor han alcanzado a distintas generaciones, incluso hay incrédulos que lo citan, mucha gente habla de él, cuando el Sermón del Monte es muy conocido. Entonces, este caso lo vamos a pasar rápido. Su muerte. Fíjense, el Señor Jesucristo fue asesinado, sí, pero en realidad Él murió por su propia voluntad. Jesús murió por su propia voluntad. En cuanto a su vida, en Juan 10:18, Jesús ¿qué dijo? Nadie me la quita, la vida nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. No es el caso de que, digamos, hay líderes, ¿verdad?, que por alguna causa, bueno, desgastan su vida y, ay, dio la vida por nosotros. No. Él, bueno, se entregó tanto, pero el Señor Jesucristo estaba sano, saludable, y Él vino y entregó su vida de manera voluntaria. El libro de Juan registra que mientras Jesús estaba en la cruz, dijo, consumado es. Y Juan escribió, con eso, habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Resurrección, hermanos, este es el sello. Conversar con un amigo y él decía, bueno, todo el mundo cree tener la fe correcta, la religión correcta, y fíjense, la fe, el cristianismo no es una entre muchas religiones, no es una entre muchas religiones, sino que es la verdad. Y el caso de la resurrección es el sello, es uno, bueno, la prueba final y más grande de la singularidad absoluta de Jesús fue que se levantó de la tumba con un cuerpo resucitado que fue visto, oído y tocado por muchas personas. Los historiadores, por ejemplo, el caso de la tumba vacía no lo pueden negar. De hecho, cuando lo estudian,
al final se concluye que la explicación que da el Evangelio acerca de la tumba vacía, por ejemplo, y de las visiones que tuvieron los discípulos, la mejor explicación es la misma que registra la Escritura. O sea, los enemigos del cristianismo, por ejemplo, si la tumba de verdad no hubiese estado vacía, créanme, el Señor Jesucristo murió en Jerusalén y los enemigos estaban en Jerusalén. No es que ellos se fueron allá por un sitio donde nadie los conocía, no, resucitó, pero no había manera de validarlo. El Señor Jesucristo fue crucificado en Jerusalén delante de mucha gente, y mucha gente sabe dónde estaba la tumba, y de hecho algo que se hace muy común es que cuando un profeta muere, alguien importante, convierten eso como en un lugar sagrado, en el que rinden homenaje. No es en el caso del cristianismo, no le pueden rendir culto a la tumba, porque es que sus huesos no están allí, pues, que es lo que se hace con el resto de los líderes. Sí, ajá, es verdad. Exacto. Hay tumbas De los profetas y todo eso. Menos con el Señor Jesucristo. Por eso fue que a Moisés no apareció el cadáver. porque- Ajá, que si hubiese sido, algo hubiesen hecho. Entonces no aplica para el caso del cristianismo. Bueno, hermanos, fue rápido porque estas clases son Aleluya. rápidas. Hemos terminado, gracias por su atención. Y bueno, vamos a estar adorando el nombre del Señor. Amén. Otra cosita aquí, hermana, para terminar lo que ha ido, donde dice aquí en Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, porque vamos a leerlo en el 15, Ajá. por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y esto es una cosa que se tiene mucha controversia, que es la que viene aquí, que la gente habla de arrebatamiento, no sé cuándo, otras religiones, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Porque hay muchas religiones que niegan el arrebatamiento, que no sé qué, que para allá, que para acá, y eso está ahí. Esperen a que nos arrebaten, hermano, para que... Pero amén, hermano, ese versículo está poderoso. Seremos arrebatados juntamente con el hermano para recibir al Señor en las nubes. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Amén.